El día en que todo cambió comenzó con algo tan pequeño que nadie más lo notó, una vibración leve sobre un escritorio impecable, un teléfono que no pertenecía al CEO, sino al de ella. Durante años había sido invisible, una presencia constante que nadie se detenía a mirar, como una sombra eficiente que hacía que todo funcionara sin pedir nada a cambio. Pero cuando esa llamada entró y ella respondió con una sonrisa que no estaba hecha para la oficina, el aire se tensó. Alexander Reed, el CEO que nunca había aprendido su nombre completo, sintió algo que no esperaba, una punzada ardiente en el pecho, una mezcla de sorpresa y celos que lo dejó sin aliento. Por primera vez, alguien más parecía verla, y eso lo quemó por dentro. Antes de seguir, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que las personas invisibles también merecen ser vistas, apóyanos un momento, da like, comenta, comparte y suscríbete al canal. Y dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo ahora mismo, nos encanta sentir esa conexión contigo. Su nombre era Emily Carter. Durante 5 años trabajó en el piso 42 de una torre de vidrio donde todo brillaba, excepto las emociones. Llegaba antes que todos, se iba después de todos, resolvía problemas que otros ni siquiera sabían que existían y aceptaba silencios que pesaban más que cualquier grito. Alexander Reed era el tipo de CEO que imponía respeto sin levantar la voz, un hombre de números, decisiones rápidas y éxito visible. Para él, las personas eran piezas reemplazables. Emily lo entendió muy pronto y aprendió a hacerse pequeña, pasos suaves, voz baja, ideas perfectas entregadas sin firma. Se volvió indispensable, pero jamás memorable. El verdadero desafío no era el trabajo ni las horas interminables, sino la sensación constante de no existir. Emily luchaba cada día contra el desgaste silencioso de sentirse ignorada. Veía cómo otros recibían elogios por ideas que ella había pulido, cómo los ascensos pasaban frente a ella sin siquiera mirarla. En casa, el silencio era más amable, pero también más solitario. Su vida era ordenada, estable y dolorosamente limitada. Hasta que esa llamada lo cambió todo. La llamada llegó en una tarde gris, cuando la oficina estaba cargada de estrés y urgencias. Su teléfono vibró una vez más y, por costumbre, estuvo a punto de ignorarlo. Pero algo dentro de ella la hizo contestar. La voz al otro lado era cálida, segura, llena de una cercanía que no existía en su mundo laboral. Era Michael Grant, alguien de su pasado, alguien que la conocía antes de que aprendiera a desaparecer. Mientras hablaba, Emily sonrió sin darse cuenta, su postura cambió, su mirada se iluminó. Por unos minutos olvidó dónde estaba. Y Alexander Reed la vio. Primero notó la sonrisa, luego la forma en que su presencia parecía expandirse, como si hubiera salido de una sombra hacia la luz. Sintió irritación. Esa irritación lo desconcertó. Se dijo que era una falta de profesionalismo, que las llamadas personales no tenían lugar allí. Pero la verdad era otra, más incómoda. Nunca había visto a Emily así, y alguien más había logrado lo que él nunca intentó. Por primera vez, sintió celos de su propia indiferencia. Desde ese momento, algo cambió en la oficina. Alexander empezó a notar lo que había ignorado durante años, la claridad de los informes de Emily, su capacidad para anticipar problemas, la calma que aportaba en medio del caos. Cuanto más la veía, más incómodo se sentía. Los celos son un espejo cruel, y en él se reflejaba un hombre que había dado por sentada la lealtad y ahora temía perder algo que nunca valoró. Emily, sin saber la tormenta que había provocado, comenzó a enfrentarse a una decisión interna. La llamada de Michael despertó sueños que había guardado con cuidado para no sufrir. Él hablaba de proyectos, de confianza, de verla de verdad. El contraste dolía. Luchaba contra el miedo al cambio, contra la idea de abandonar un lugar que la había lastimado pero también le había dado estabilidad. Aprendió que crecer a veces se siente como traicionar a la versión de uno mismo que solo sabía resistir. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión silenciosa. Alexander empezó a prestarle atención, pero de una forma torpe, traducida en exigencias repentinas y miradas duras. Era un hombre aprendiendo demasiado tarde a valorar,
y ese aprendizaje salía como control. Amelie sintió la presión y pensó que era castigo. Las dudas regresaron. Cuestionó su valor, su momento, su coraje. Casi canceló la reunión con Mako, convenciéndose de que la esperanza era un lujo que no podía permitirse. Pero la esperanza insiste. Cuando Amelie se permitió imaginar una vida donde su trabajo y su presencia importaban, algo dentro de ella se enderezó. Empezó a hablar en las reuniones, a corregir errores, a poner límites. La oficina lo notó. Alexander lo notó. Y cuanto más crecía Amelie, más miedo sentía él. Comprendió que su imperio se sostenía sobre personas como ella, y que había levantado muros tan altos que ya no podía ver quién los mantenía en pie. El momento decisivo no llegó con un grito, sino con una carta. Amelie presentó su renuncia con calma, agradecida pero firme, hablando de crecimiento y nuevos caminos. Alexander leyó el documento una y otra vez, sintiendo como el pecho le ardía. Entendió, demasiado tarde, que el reconocimiento que llega tarde muchas veces no llega. Su poder no podía compensar años de indiferencia. Intentó reaccionar como CEO, pero por dentro sabía la verdad, la estaba perdiendo, y era su culpa. Mientras Amelie empacaba su escritorio, la oficina le pareció más pequeña, menos impresionante. Sintió tristeza, sí, pero también alivio. Había sobrevivido a la invisibilidad y aprendido que ser vista comienza por verse a uno mismo. Alexander la observó marcharse, no como jefe, sino como un hombre enfrentándose al precio de no haber mirado a tiempo. El fuego que sentía ya no era solo celos, era arrepentimiento. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó tus propios esfuerzos silenciosos o las veces que deseaste que alguien te notara, te pedimos desde lo más profundo, dale like al video, compártelo con alguien que necesite esperanza y suscríbete al canal. Tu apoyo hace que estas historias lleguen a quienes más las necesitan. Y justo antes de terminar, tenemos una petición especial, escribe en los comentarios una sola palabra que describa cómo te hizo sentir esta historia. De verdad queremos leerte. Amelie caminó hacia un futuro donde su nombre sería pronunciado con respeto, donde su talento no sería invisible. Alexander regresó a su oficina cambiado, cargando una lección que ningún número podía medir. Y entre una oportunidad perdida y un nuevo comienzo, esta historia nos recuerda que ver a los demás no es un acto de poder, sino de humanidad, y que a veces, aprenderlo demasiado tarde es el dolor más grande de todos.